Juan capítulo 13, versículo 3 al 10, dice así la palabra de Dios. Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios y regresaría a Dios. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura y echó agua en un recipiente. Luego comenzó a lavar los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Cuando se acercó a Simón Pedro, éste le dijo: Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Jesús contestó: ahora no entiendes lo que yo hago, pero algún día lo entenderás. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Si no te lavo, respondió Jesús, no vas a pertenecerme. Entonces, lávame también las manos y la cabeza, Señor, no solo los pies, exclamó Simón Pedro. Jesús respondió: una persona que se ha bañado bien no necesita lavarse más que los pies para estar completamente limpia. Y ustedes, discípulos, están limpios, aunque no todos. Esta última parte hablando de Judas, al cual Jesús iba a identificar unos versículos después, diciendo: aquel sobre el cual yo mojara el pan en el vino y se lo diera de comer, ese es el que me va a entregar, ese es el traidor. Y entonces es ahí donde Jesús aplica esto, que no todos están limpios. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por tu palabra. Tu palabra nunca, Señor, vuelve vacía. Hoy vengo aquí confiando en el poder que tiene tu palabra para transformar nuestras vidas, para hacer en nosotros lo que tú has decidido hacer, pero también para saciar la sed que todos tenemos. Señor, usa hoy tu palabra. No permita, Señor, que yo sea un impedimento para comunicar lo que tú quieres comunicar hoy a tu iglesia. Señor, tú conoces nuestros corazones y nuestras circunstancias. Y yo te pido que hoy, a través de tu palabra, tú nos permitas ver cómo tu gracia, Señor, es una gracia que restaura, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, lo que acabamos de leer es un momento muy especial en la vida de los discípulos. Es una enseñanza pero muy importante que Jesús les está dando a sus discípulos acerca de humildad. Dice la Biblia aquí, lo que acabamos de leer, que Jesús, sabiendo que el Padre le había dado todas las cosas, toda la autoridad, y sabiendo que venía de Dios y a Dios iba, o sea, esa identidad que Jesús tenía, él se levanta, se abrocha, ¿sí?, un manto, se quita el manto y se agacha y le empieza a lavar los pies a los discípulos. Y esto es uno de los actos más grandes de humildad que podemos ver en la persona de Jesús. Jesús es un rey humilde, es un rey que verdaderamente es diferente a todos los reyes que ha tenido la tierra. Pero más allá de un acto de humildad, podemos ver algo mucho más profundo y significativo en esto. Esto, hermanos, lo que Jesús hace aquí es precisamente algo que nos habla acerca de la gracia restauradora de Dios, la gracia restauradora de Jesús. Ciertamente, cuando él le dice, se acerca a Pedro le dice: Señor, tú no me vas a lavar los pies a mí. ¿Cómo tú, sí, siendo Señor, siendo Dios, siendo el Mesías, me vas a lavar los pies a mí? Y Jesús le contesta algo muy importante. Le dice: Pedro, si no me dejas lavarte los pies, no vas a tener parte conmigo. En esta versión le dice: no vas a pertenecerme. El domingo yo les explicaba que lo que Jesús está haciendo acá es hablando precisamente de la necesidad de que cada día nosotros debemos ser lavados con la palabra de Dios. Todos los días nosotros necesitamos venir a Jesús. Gracias. Venir a Jesús para que Él nos lave nuestros pies. ¿Por qué? Porque en el caminar cristiano nos seguimos ensuciando. Porque no hay nadie aquí en este salón hoy que viva un cristianismo perfecto. Ninguno de nosotros vivimos una vida perfecta. Ninguno de nosotros vivimos cristianismo a la perfección. La realidad es que seguimos fallando, seguimos pecando, seguimos fallándole a Dios, seguimos mintiendo.
Sí, y empezando por mí, o sea, todos batallamos con nuestro pecado. Nos encontramos en la realidad de lo que Pablo escribió en Romanos capítulo 7, cuando él dijo: encuentro una ley en mis miembros que me lleva cautivo a la ley del pecado. Y es esto, que lo que quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer, eso termino haciendo. ¿Te identificas un poco con eso? La realidad es que todos batallamos con el pecado, todos luchamos contra el pecado. Aunque amamos a Cristo y hemos hecho una confesión de fe, la realidad es que seguimos peleando contra el pecado y seguimos muchas veces fracasando. Y si nos podemos identificar con alguno de los discípulos de Jesús, definitivamente nos podemos identificar con Pedro, que fue alguien que públicamente confesó su fe y públicamente le habló a Jesús de su amor por él, pero una y otra vez Pedro se equivocó, una y otra vez Pedro fracasó en su intento de con sus propias fuerzas agradar a Dios. Y yo no sé tú, hermano, pero yo me identifico mucho con este hombre. No le llego a los talones, pero me identifico mucho en que en mi caminar cristiano muchas veces le he fallado al Señor y he fracasado en mi intento humano de agradarlo y obedecerlo en mis propias fuerzas. Aquí vemos a un Pedro envalentonado, vemos a un Pedro que quiere casi siempre como hacer muy pública su fe, porque no es la única ocasión donde vemos a Pedro haciendo algo parecido, ¿sí? En una ocasión Jesús, al hablarle acerca de los acontecimientos futuros, dice: entregar, me van a tomar preso, me van a llevar a la cruz. Pedro dice: no, Señor, que no te acontezca esto, voy a dar mi vida por ti, te voy a defender. Dice: apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque no piensas en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Y Jesús lo reprende. Pero lo que Pedro quería hacer es hacer pública su devoción a Dios, ¿no? Y no es la única ocasión donde vemos esto. Pero aquí lo que Jesús le dice es: si yo no te lavo los pies, no vas a tener comunión conmigo, no vas a tener parte conmigo. Y esto, hermanos, nos tiene que llevar al libro de Levítico en el Antiguo Testamento. Y en el libro de Levítico vamos a encontrar sombras, figuras, tipos y antitipos de la persona de Cristo y de la obra de Jesús en la cruz. También vamos a encontrar cosas que representan lo que ahora tú y yo somos en Cristo y lo que Cristo ha ganado por nosotros en la cruz del Calvario. Yo no sé si tú alguna vez has leído el libro de Levíticos, pero te vas a dar cuenta que hay un montón de ordenanzas ceremoniales, tanto en el tabernáculo, con lo que tiene que ver con los sacerdotes, etcétera. Y cuando tú y yo leemos eso, sin el entendimiento de que eso solamente es figura o simbología de lo que habría de venir en el Evangelio, nos perdemos y perdemos el interés de seguir leyendo. Pero escucha esto: en Levítico encontramos tiempo dentro del pueblo de Israel donde Dios le había dicho a Moisés: ¿sabes qué, Moisés? Yo quiero habitar en medio de mi pueblo, así que vas a hacer en medio del campamento unas tiendas de campaña, que lo cual se llamó el tabernáculo. Y esto es unas casas de campaña donde vas a taparlas de pieles de animales y de telas pesadas. Entonces el tabernáculo no era otra cosa, hermanos, más que, quiero que uses un poco tu imaginación, una casa de campaña dividida en dos, rodeada o cercada, ¿sí?, por pieles de animales, y que a su vez ese cerco hacía que hubiera una tercera división. En este caso había un lugar que se llamaba los atrios, otro lugar que se llamaba lugar santo y el lugar santísimo. Entonces la Biblia nos dice que las personas que podían ministrar en ese tabernáculo tenían que ser Aarón y sus hijos. Y fíjate lo que dice Levítico 8, versículo 4 al 6. Así que Moisés siguió las instrucciones del Señor y toda la comunidad se reunió a la entrada del tabernáculo. Versículo 5. Moisés les anunció: esto es lo que el Señor nos ha ordenado que hagamos. Versículo 6. Después presentó a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua. Fíjate bien, estas personas que podían ministrar en ese tabernáculo que Dios había mandado hacer, solamente podían ser Aarón y sus descendientes. Esos son los que Dios escogió para que fueran sacerdotes. Con los años, con los siglos, los descendientes de ellos solamente podían ser
levitas, podían ser aquellos que ministraran en el templo. Entonces, para no hacer esto muy largo, un sacerdote, lo primero que sucedía es que lo tenían que lavar con agua de su cabeza a sus pies. Después, Moisés tenía que vestirlos. Es muy especial porque imagínate que públicamente alguien te bañe y luego te ponga ropa. Es como medio vergonzoso, ¿no? Pero todo eso apuntaba, escucha esto, a que tú y yo no nos hemos lavado a nosotros mismos. Tú y yo hemos sido lavados con la sangre de Cristo y purificados con el agua y siendo regenerados por el lavamiento del Espíritu Santo. Todas esas son señales y figuras de lo que íbamos a recibir en Jesús. Porque en Cristo Jesús tú y yo somos sacerdotes de acuerdo al orden, no de Leví, eso ya pasó, queda obsoleto, sino de acuerdo al orden de Jesús. Amén. Entonces, así como el sacerdote era lavado, ahora nosotros somos lavados. Pero no solo eso, el sacerdote también lo tenían que vestir. Moisés vestía a los sacerdotes. Al igual que tú y yo, no nos hemos vestido de nosotros mismos, sino que hemos sido vestidos de Cristo Jesús. Se nos han puesto ropas nuevas. Eso es lo que hemos recibido en Jesús. Ahora, ¿por qué te explico esto? Porque este primer lavamiento era algo general, era algo de cabeza a los pies, pero esto sucedía una sola vez en la vida de un sacerdote. Te vuelvo a repetir, esto sucedía solo una vez. Durante toda su vida ministrando en el tabernáculo, el sacerdote hacía esto. Venía a los atrios, que era la zona más pública, visible para todos, y había un lugar que se llamaba el altar del sacrificio, y era ahí donde la gente llevaba a sus becerritos, a sus carneros, a las palomas para ser sacrificadas. Entonces el trabajo, la chamba del sacerdote era degollar al animal, sacarle los dentros y hacer tripas asadas. Qué rico, ¿no? Y las ponían ahí y salía el humo y esa fragancia subía delante de la presencia de Dios. Y lo que eso simbolizaba es que la vida inocente de ese animal cubría, esa sangre inocente cubría el pecado de la persona y el pecado del pueblo. Entonces todo eso es sombra y figura solamente de que años, siglos después, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo vendría a morir, a ofrecerse voluntariamente en la cruz para quitar el pecado de todos nosotros. Amén. Ahora, el sacerdote, mientras hacía eso, era una chamba bastante sucia, porque se ensuciaban de sangre, de piel, de pelos, de tierra y de los dentros del animal. Disculpe la palabra, pero hasta de estiércol a veces se llenaban, porque sacaban las tripas y tenían que, a veces en un tipo de ofrenda, había una ofrenda que tenían que sacar las tripas y sacar el estiércol del animal. Eso hacía el sacerdote. Después de eso, el sacerdote tenían que entrar al lugar santo, que ahí sí había una tela, una casa de campaña, pero no podía entrar así sucio. Entonces, dentro de lo que es el atrio, no solamente estaba este altar, sino que había un lugar que se llamaba el lavacro. Y en ese lavacro, el sacerdote lo que hacía es que se lavaba las manos y se lavaba los pies y la cara. Ese lavacro estaba hecho de los espejos que las mujeres habían traído de Egipto. Dios les ordenó en Levítico que las mujeres tenían que dar esos espejos para que hicieran ese lavacro, porque el propósito era que con el reflejo de los espejos el sacerdote viera su suciedad, pero al mismo tiempo cuando él se lavara pudiera ver que quedaba limpio. Y esa agua representa la palabra de Dios. Jesús le dijo a sus discípulos: ustedes están limpios por las palabras que les he hablado. La palabra de Dios nos santifica, hermanos. Ahora, ¿por qué el reflejo? Porque la palabra de Dios es el espejo con el que nos vemos. La palabra de Dios es la que nos enseña que necesitamos ser perfeccionados, que necesitamos arrepentirnos, que necesitamos rendirnos a Cristo Jesús. Amén. Entonces el sacerdote hacía eso, se lavaba, y ya que estaba limpio se metía, entonces sí, al lugar santo. Y en el lugar santo había 3 muebles: la mesa de los panes, representando la palabra de Dios; el incenciario de oro, que representaba la oración y la adoración; pero también estaba el candelabro.
y el candelabro es representación del Espíritu Santo. De todos los muebles en este lugar que es el tabernáculo, solamente este mueble, que es el candelabro de oro, era el único que no tenía medidas específicas. De todos los demás, Dios le dio medidas exactas a Moisés para que se hiciera cada mueble. Cada tela tenía medidas específicas. Solamente el candelabro no tenía medidas. ¿Por qué? Porque representaba al Espíritu Santo. Ahora, ojo con esto. ¿Por qué? Porque este era un cuarto oscuro, hermanos. Era una casa de campaña cuyas paredes eran telas pesadas, no penetraba el sol, estabas a oscuras. La única razón por la cual un sacerdote podía ver en el lugar santo era porque el candelabro estaba encendido. La única razón por la cual tú y yo como sacerdotes podemos ver a Cristo, amar a Cristo, es por la presencia del Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo ha abierto los ojos de nuestro entendimiento. El apóstol Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 2 que las cosas espirituales se disciernen con el Espíritu. El hombre que no tiene el Espíritu, el hombre natural, no puede entender las cosas que son del Espíritu. La presencia del Espíritu Santo en ese lugar hacía posible que el sacerdote pudiera ministrar a Jehová en la oración y en la adoración, y al mismo tiempo degustar del pan que representa la palabra de Dios. Es lo mismo que hace el Espíritu Santo en nuestra alma. Él ilumina nuestra alma para que cuando vamos a la palabra podamos entender la voz y escuchar la voz de Dios, para que cuando oramos nuestra oración realmente pueda subir a la presencia de Dios, porque proviene del mismo Espíritu de Dios. Para que cuando adoramos, dice la palabra, que el que adora al Señor debe adorarle en espíritu y debe adorarle en verdad. Y eso solamente lo hace la presencia del Espíritu Santo en la vida de un verdadero creyente. Ahora, cuando el sacerdote salía del lugar santo, tenía que volverse a lavar. Se lavaba nuevamente, ofrecía otro sacrificio, se ensuciaba, volvía a lavarse. Se lavaba y entraba al lugar santo, se volvía a lavar. Y eso hacía el sacerdote todos los días. Tú y yo hacemos lo mismo. Venimos a un lugar público como este y presentamos un sacrificio al Señor, que ahora son nuestras manos, nuestros labios que confiesan su nombre, nuestros sacrificios de alabanza, nuestras obras delante del Señor, y eso es público. Lo ofrecemos como un sacrificio vivo, como le dice Romanos 12:1. Hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable. Amén. Pero después entramos a la intimidad con Dios en nuestra casa, en nuestra recámara, y vamos a la palabra y vamos a la oración y tenemos comunión con el Espíritu Santo. Salimos de ahí y vamos a un lugar público y volvemos a presentar ofrenda, sacrificio a Dios, y eso hacemos todos los días. Pero hay un mueble que a veces dejamos desapercibido, y es el lavacro. Y es ahí donde nos damos cuenta lo que Jesús está enseñando a Pedro. Es necesario, Pedro, que yo te limpie. Es necesario, Pedro, que yo te lave. Es necesario, Pedro, que yo haga esto por ti, para que tú puedas tener comunión conmigo, para que tú puedas pertenecerme, para que tú puedas tener realmente una comunión conmigo como el Señor desea tenerlo. Ahora, esto lo expliqué el domingo pasado. Yo les decía que solamente la gente rica en este contexto bíblico podía tener baños en su casa, podía tener un baño para bañarse, pero la mayoría de la gente usaba los baños públicos. Entonces la gente iba al baño público que estaba a 5 o 6 cuadras de su casa y quedaban bien limpios, así como el sacerdote, la vez que lo bañaban, quedaba limpio. Pero cuando salía del baño y se regresaba a su casa caminando, lo que se ensuciaba eran los pies. ¿Y sabes qué hacía cuando llegaba a su casa esa persona? Como ya estaba limpio, lo único que se lavaba eran los pies. Como cuando vas a la playa y metiste los pies a la arena y al agua y llegas a tu carro con los pies todos llenos de arena y te vas a subir al carro, y ¿qué haces? No te bañas todo, ¿verdad? Bueno, llegando a tu casa espero que sí. Pero
lo único que haces es que te lavas los pies para estar limpio. Es algo similar. Entonces Jesús usa este ejemplo para enseñarle a Pedro: Pedro, yo ya te santifiqué, yo ya te escogí, yo ya te aparté, yo ya te bañé, tú estás limpio, eres mío, me perteneces, yo te escogí a ti, tú eres uno de los que yo escogí, te hice un pescador de hombres. Pero en tu caminar tú te vas a ensuciar, Pedro. A la hora de ministrar, de servir, de hacer, vas a ensuciarte tus pies, y yo necesito lavarte todos los días para que tengas comunión conmigo. Y esto es una figura hermosa, hermanos. Escucha esto: Jesús todavía no iba a la cruz para pagar por los pecados, cuando Él ya estaba hablando anticipadamente de la restauración en la vida de un creyente. Quiero que lo puedas ver. Todavía Jesús no efectuaba el sacrificio por los pecados, cuando Él ya estaba anticipando la necesidad de que sus hijos fueran restaurados. Dios pensó en todo. Dios ha pensado en todo. Dios ha pensado en cómo solucionar el problema del pecado desde el principio. No solo los pecados pasados que nos avergüenzan, ni los pecados presentes que a veces queremos ocultar, sino aún los pecados que aún no cometemos. Cristo proveyó la solución para eso. Él estaba hablando anticipadamente de la restauración. A mí me conmueve tanto mi corazón, hermanos, que Pedro todavía no negaba a Jesús. Pedro todavía no le pasaba por su mente desertar el camino de Jesús, cuando Jesús ya había sido la forma en la que Pedro podría ser restaurado y seguir teniendo parte con Cristo, y esa manera Jesús le lavase los pies. Mira, ahora vamos al capítulo 21 de Juan, y lo que vamos a ver aquí es la forma práctica, visible, de cómo aplica esto de lavar los pies. Cómo es que a Pedro. Juan capítulo 21, versículo 3. Aquí lo que estamos viendo a continuación es que los discípulos que habían negado a Jesús, obviamente Pedro, el que la Biblia nos habla más, que lo negó 3 veces, se habían ido a pescar. Habían regresado a ser lo que eran antes de tener este encuentro con Jesús. Y yo me imagino verdaderamente un Pedro decepcionado de sí mismo, avergonzado, a un Pedro que está en una condición de vergüenza, en una condición que de verdad su alma estaba entristecida en gran manera. Fíjate lo que dice el versículo 3. Dice: Simón Pedro dijo: me voy a pescar. Nosotros también vamos, dijeron los demás. Así que salieron en la barca, pero no pescaron nada en toda la noche. Así que al amanecer Jesús apareció en la playa, pero los discípulos no podían ver quién era. Les preguntó: amigos, ¿pescaron algo? No contestaron ellos. Entonces él dijo: echad la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. Ellos lo hicieron y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenía. ¿Te suena familiar eso? Es algo que ya Jesús había hecho en el pasado. Ya había habido un milagro de la pesca anteriormente. Justamente había sido el milagro con el que Jesús había llamado a Pedro, ¿sí? Y le había dicho: tú vas a ser un pescador de hombres, ¿sí? Y después dice: entonces el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro: es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la túnica, porque se la había quitado para trabajar, se tiró al agua y se dirigió hacia la orilla. O sea, Pedro no cambiaba, ¿no? Siempre es el Pedro impetuoso, el Pedro que hace la diferencia. O sea, los demás se quedaron en la barca como diciendo: pues al ritmo de la barca vamos a llegar a Jesús. Pero no, Pedro es un clavado y él quiere llegar rápido a donde está el maestro.
Fíjate lo que dice el verso siguiente: los otros se quedaron en la barca y arrastraron la pesada red llena de pescados hasta la orilla, porque estaban solo a unos 90 metros de la playa. Cuando llegaron, encontraron el desayuno preparado para ellos: pescado a la brasa y pan orgánico, sin gluten. ¿Qué, hermanos? Eso lo añadí yo, pero si era orgánico, ¿sí o no? No estaba procesado. Entonces sí aplica, hermanos. Y era pescado orgánico también, sin conservadores ni nada adicional. Me encanta pensar que mi Señor sabe cocinar. Me encanta pensar que Pedro nos enseña cómo también debemos demostrar un genuino arrepentimiento. Pedro estaba avergonzado. Pedro se dolía por el pecado que había cometido de haber negado a su maestro, pero eso no le impidió echarse un clavado para correr lo más pronto posible a donde estaba Jesús. Porque sí, Dios restaura y Dios perdona nuestros pecados, pero obviamente cuando pecamos debe haber un dolor en nuestro corazón por fallarle a nuestro Señor. Pero Pedro nos demuestra que eso no debe ser un impedimento para venir a la invitación de Jesús de ponernos a cuentas con Él. Esta comida es una forma de decirle: estemos a cuentas. La forma de Jesús en este momento está lavando los pies de sus discípulos que lo habían traicionado, que lo habían dejado, como decimos aquí en Mexicali, abajo. Lo habían dejado abajo en el peor momento de su vida, el momento más oscuro de Jesús. Lo abandonaron. Y Jesús, en lugar de restaurarles, a ver, hipócritas, ¿dónde están las palabras que me habían dicho? ¿Dónde están los 3 años y medio que les serví, que los alimenté, que los abracé, que les enseñé? ¿Cómo me pagan ustedes? A ver, Pedro, tú que eres el más bocón, tú que decías que me amabas y que dabas tu vida por mí, ¿dónde estabas cuando me estaban clavando en la cruz? Jesús no dijo eso. Jesús no les echó en cara eso. ¿Sabes qué hizo Jesús? Una comida para ellos, un desayuno para ellos. Esa es la forma en la que Jesús resuelve esto. Esa es la forma en la que Jesús les invita nuevamente a tener comunión con Él. Esa es la forma en la que Jesús idea una restauración. Nosotros, los que estamos en la iglesia, somos los que cuando alguien nos falla queremos ver que la gente sufra por lo menos un poco para ver si podemos perdonar, para que sientan lo que yo sentí. Cuando alguien me deja en vergüenza, cuando alguien habla mal de mí, cuando alguien me deja abajo, cuando alguien me ha jurado su cariño, su lealtad, su amistad, y de repente en el momento que más lo necesito no está, por lo menos lo que quiero es que sufra un poquitito de lo que yo sufrí. Quisiera pedir perdón, que yo le vea en la cara que sí está arrepentido. Ya mínimo que me haga un regalo y me invite a comer. Pero ni por aquí me pasa que yo todavía, que soy el ofendido, yo todavía lo invite a desayunar, le sirva. Eso es lavar los pies, hermanos. Y eso es gracia. Porque si Pedro merecía algo, era que lo agarraran a pedradas. Si Pedro merecía algo, era que le restregaran sus errores en su cara. Si Pedro merecía algo, era que Jesús lo abofeteara. Pero por eso se llama gracia, porque no lo merecemos. Y en lugar de darnos lo que merecemos, en lugar de darnos eso, nos da el Señor lo que no merecemos. Nos da su favor, nos da su amor, nos da su aprobación. Nos sirve el Señor. El Señor todavía nos dice: déjame lavarte para que puedas tener parte conmigo. A veces en la vida cristiana pensamos: es que no, yo no merezco una segunda oportunidad. No, es que esta sería la tercera. Yo no merezco una tercera oportunidad. Mejor me voy al mundo. La vida cristiana no fue para mí. Yo quiero decirte, si tú piensas, has entendido lo que es la gracia. Si es por gracia, significa que tú no lo ganaste.
significa que tú no pagaste por eso. Significa que no es un premio por tu buena conducta. A veces seguimos pensando eso. ¿Recuerdas al joven rico? Aquel que llegó con Jesús, y yo me lo imagino así bien como el Pirruris, ¿no? O sea, me lo imagino diciendo, o sea, maestro, ¿qué debo hacer para ganar la salvación? Yo he guardado todo, la ley, los profetas desde morro, o sea, yo he guardado todo. ¿Sabes por qué te digo eso? Porque él llegó con presunción. O sea, ¿quién viene a Jesús y le dice, yo soy perfecto? O sea, yo tengo todo lo que se necesita, pero tú dime para que los demás escuchen. Yo pienso que esta persona pensaba escuchar que Jesús le dijera, nada, bro, tú sin tocar aro entras, bro. Es más, nos estamos perdiendo de un ángel aquí en la tierra. ¿Sí? Entonces llega él y dice, ¿qué debo hacer para heredar la salvación si yo he guardado todo? He hecho todo. Escucha esto. He hecho todo desde mi juventud. Y Jesús le dice algo muy sencillo, pero que evidenció el alma de esta persona. Ve, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y sígueme. Y dice la Biblia que este hombre se entristeció tanto porque era mucho lo que tenía. Yo me imagino a los discípulos que estaban viendo eso con la boca abierta, porque ellos sabían quién era este joven, el testimonio que tenía. Y yo me imagino que ellos estaban evaluando a sí mismos diciendo, si este joven no puede entrar al reino, ¿qué me espera a mí? Que no le llego a él a los talones. Él es más perfecto que yo, él es más íntegro que yo, él tiene más dinero que yo, él tiene mejor reputación que yo. Es por eso que cuando este joven se va triste, inmediatamente los discípulos le dicen, maestro, entonces ¿quién puede entrar al reino? Es cuando Jesús contesta y dice, para los hombres ciertamente es imposible, pero para Dios todas las cosas son posibles. Y lo que Jesús, dale un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Debemos entender que nunca ha sido nuestro mérito, debemos de entender que nunca han sido nuestras obras, nunca han sido nuestros dones, nuestros talentos, nuestra sabiduría, nuestros recursos, nunca ha sido eso, ha sido la gracia del Señor. No merecemos ni la primera, ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta, nunca lo mereceremos, por eso se llama gracia. Por eso se llama gracia. Porque si lo mereciéramos, entonces fuera una recompensa y un premio a nuestras obras. Pero el mensaje del evangelio es que esto es por gracia. Nadie lo merece. Cuando Jesús le dice, mas para Dios todas las cosas son posibles, lo que Jesús estaba apuntando es que la salvación es del Señor. Una persona es salva por la gracia del Señor, no por lo que la persona haga. Es por eso que las doctrinas más importantes dentro de una iglesia que debemos de recordar es la justificación por la fe y solo por la fe. No debes de olvidar eso. En el tema de la restauración no lo debes de olvidar. Y así más le ha funcionado que la iglesia olvide esas doctrinas tan importantes, porque Él viene a decirte lo imperfecto que eres, lo desleal que a veces somos delante del Señor. Pero algo que el creyente nunca debe olvidar es que Él ha sido elegido, limpiado y restaurado por la gracia del Señor. Ciertamente para el hombre es imposible, pero Jesús me encanta porque Él está diciendo, para Dios es posible, porque Dios mismo estaría en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo y perdonándoles sus pecados. Él abriría el acceso, Él abriría el camino, Él abriría la conexión para que hombres pecadores como tú y yo pudiéramos estar y entrar al reino de los cielos solo por la gracia de Dios y no más, solo por su gracia. Y la restauración que tu alma y mi alma necesita también es por gracia.
somos restaurados por la gracia de Dios. Ahora, como ya se está acabando el tiempo, voy a ir más rápido, pero el primer punto es este: somos restaurados por la gracia de Dios. Aunque tú te sientas a 1,000,000 de pasos alejado de Dios, así como Pedro se sentía cuando estaba pescando, Él está solo un paso de encontrarnos y abrazarnos nuevamente. Pedro, en su mente, él estaba lejos de Dios, estaba pescando, queriendo olvidarse de su vida cristiana, cuando de repente Jesús sale al encuentro y le sirve un desayuno. Hoy la mesa está servida y Jesús está aquí, y Él ha preparado un banquete para que puedas comer y puedas tener parte con Él. Segunda cosa que podemos ver en esto es que somos restaurados para amar a Dios. Escucha esto: restaurado para amar a Dios. La vida cristiana se trata del amor de Dios para nosotros y en reciprocidad al amor de Dios, que nosotros lo amemos. De eso se trata esto. El más grande mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. La vida cristiana no es un conjunto de reglas donde dices: mira, tengo que hacer esto, y es, ay no, qué pesado. No, la vida cristiana, cuando tú y yo empezamos a entender y a abrazar y a recibir el amor de Dios, se convierte en una relación donde lo que tenías que hacer ahora anhelas hacer, porque amas al que te salvó, amas al que te llamó, amas al que ahora es tu Señor. De eso se trata esto. Entonces Jesús, mientras están en el desayuno, tiene un momento muy íntimo con Pedro. Le dice: Pedro, ¿me amas? Y Pedro: sí, Señor, sí te amo. Y otra vez: Pedro, ¿me amas más que todos estos? Sí, Señor. Ya como que le empezó a calar a Pedro, ¿no? Como, ya van 2 veces que no me crees, ¿o qué, Señor? Y le pregunta una tercera vez: Pedro, ¿me amas? Y es cuando Pedro ya dice: Señor, tú sabes todas las cosas. Porque lo que Pedro había perdido era su amor por Cristo, pero el amor de Cristo hacia él nunca se perdió. Hay una iglesia a la que Jesús exhorta en Apocalipsis capítulo 2, a la iglesia de Éfeso. Jesús le dice: tengo contra ti esto, que has perdido tu primer amor y has abandonado las primeras obras que hacías. A veces servimos a Dios por las razones incorrectas y nos olvidamos del sentido del por qué hacemos lo que hacemos. No hacemos lo que hacemos en la iglesia y fuera de la iglesia por la aprobación del hombre o por el reconocimiento del hombre, sino por amor a Dios, porque Jesús es digno de que lo amemos y le sirvamos. Y muchas veces, hermanos, lo que ha menguado en nuestra vida es nuestro amor por el Señor, y nos olvidamos de aquellas primeras cosas que hacíamos en esa comunión con el Señor. Aquí hay gente que el Señor la está llamando a la oración, a la intercesión, a tiempos a solas con la palabra. Y Dios te está diciendo en esta hora: has olvidado esas primeras obras que hacías. Has olvidado aquellas primeras cosas cuando me conociste por primera vez. Y Dios quiere regresarnos a eso. Es por eso que Jesús le pregunta a Pedro: ¿me amas? Hermanos, debes recordar que ni tu peor fracaso ni tu peor error te descalifica para ser un instrumento receptor de la gracia de Dios. Pero una vez que Dios te restaura, lo hace para que tú lo contemples y lo sigas amando. El camino a la restauración es un camino también, nuestro regreso al primer amor. Dios quiere regresarnos a nuestro primer amor. La tercera cosa que yo veo aquí es que Jesús le dice: Pedro, ¿me amas? Sí, apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas? Alimenta mis corderos. Pedro, ¿me amas?
cuida de mis ovejas. Así como somos restaurados por la gracia y somos restaurados para amar a Dios, también somos restaurados para servir a Dios. Hay gente aquí que se ha autodescalificado, que ha dicho: yo no sirvo más a Dios, yo no sirvo más a Dios. Desde ahora en adelante yo llevo una iglesia, me siento y no me hablen de servir, no me hablen de ministerio, no me hablen de nada. Yo no sirvo más a Dios. No voy a dejar de ser cristiano porque sé que es la verdad. Sé que Dios me ama, sé que esta es la verdad, pero yo me autodescalifico. Hay gente aquí que la iglesia le ha descalificado. Hay gente aquí que el enemigo le ha mentido, le ha susurrado al oído y le ha dicho: tú eres obsoleto, tú no sirves más. Pero te tengo una noticia: Jesús no te ha descalificado. Si alguien merecía ser descalificado, ese era Pedro. La verdad. Si alguien merecía el desprecio de Jesús, ese era Pedro. Jesús había compartido con él los momentos más íntimos. Siempre que Jesús llamó a 3, ahí estaba Pedro siempre. Pedro vio a Jesús en el monte de la transfiguración, cuando se apareció Elías y Moisés a un lado de Jesús. Pedro lo vio, cómo Jesús se transfiguró, su cuerpo resplandeció. Pedro lo vio. Y aún así lo negó. Jesús nunca descalificó a Pedro, al igual que Jesús nunca te ha descalificado a ti. La manera en la que Jesús lo restaura es: Pedro, ¿me amas? Sí. Entonces sirve a mis ovejas, apaciéntalas, cuídalas. Nuestro amor restaurado por Jesús siempre se va a manifestar y siempre se va a ver en el amor que tenemos por la iglesia y por nuestros hermanos. Siempre se va a evidenciar en cómo servimos a los demás. Nuestro servicio y nuestro amor a Dios siempre va a repercutir en cómo servimos a la iglesia y cómo servimos a las personas. Dios no te ha descalificado. Aunque tu pecado haya sido rojo como el carmesí, cuando vienes quedas blanco como la blanca lana. Porque la gracia del Señor restaura. Y yo no sé si tú fuiste pastor, apóstol, maestro, lo que haya sido, tu equivocación y tu pecado delante del Señor no te ha descartado ni descalificado. La gracia restaura. Te restaura para seguir amándolo y te restaura para seguir sirviéndolo, porque el Señor te ha llamado. Yo espero que tú creas esto. Yo espero que de verdad tú en tu corazón abraces esta verdad. La palabra de Dios nos muestra una y otra vez que los hombres somos imperfectos, que este mensaje de restauración es tan necesario para nuestra vida porque seguimos fallando delante de Dios. Pero me llena tanto de esperanza ver en la historia bíblica que Moisés fue un asesino, que David fue un adúltero, que Rahab fue una ramera, que Jacob fue un mentiroso, que Pablo fue un perseguidor de la iglesia y que Pedro negó a Jesús 3 veces. Y si Dios los restauró a ellos y los usó, Dios lo va a hacer contigo. Dios lo puede hacer contigo. Dios quiere hacerlo contigo, porque su gracia es una gracia que restaura. Y me encanta pensar y meditar en esto. Disculpen que sea incisivo. Jesús todavía no iba a la cruz cuando Él ya estaba hablando de restauración. Tu pecado no sorprende a Jesús. Lo que Él quiere es que vengas tú con tu pecado delante de Él, lo confieses, te arrepientas y dejes que el Maestro te lave tus pies para que sigas tu camino. Por último, lo último que Jesús le dice a Pedro es: Pedro, sígueme nuevamente.
Cuando Jesús llamó a Pedro, le dijo: yo te voy a hacer pescador de hombres, sígueme. Pero en este momento, cuando Jesús se encuentra para restaurar a Pedro, Jesús también le dice: Pedro, sígueme. Hay gente aquí, voy a ser bien, creo, claro, que viene quizá en un proceso de restauración, que vienen saliendo de una iglesia, de un lugar, de un ministerio. Y entiendo, porque en algún momento estuve ahí, que hay un momento donde uno no quiere servir y donde uno pierde la fe en la iglesia, en el ministerio, en los pastores, y lo entendemos, de verdad. Pero escucha esto: hay un momento de confusión, donde después de estar años sirviendo, años dando, años predicando, haciendo, activo en la obra, y de repente Dios te lleva a un lugar donde pareciera que vas a iniciar de cero, donde pareciera que todo es como nuevo, pero al mismo tiempo es como: ¿cómo voy a perder todo lo que se hizo en otro lugar, todo lo que aprendí? ¿Qué es lo que sigue? ¿Cuál es el siguiente paso? Yo te quiero decir, Dios te quiere enseñar que este caminar se vive en reposo. Esto no es de qué tanto hacemos y qué tanto damos. Esto se trata de reposo en Cristo. Y lo único que tienes que hacer en esta temporada es lo que Jesús le dice a Pedro: sígueme. Tú solo sigue a Jesús. Sigue a Jesús. ¿Y cómo se ve eso? Restaura tu vida de oración. Restaura tu disciplina de estudiar las escrituras a solas en tu casa. Restaura tu disciplina de llegar temprano a la iglesia y congregarte. Restaura tu disciplina de empezar a involucrarte con hermanos y con hermanas con los cuales tú puedas orar y ellos orar contigo. Empieza a seguir a Jesús. Y créeme, el Maestro ha prometido guiarte a pastos delicados y hacerte descansar. Créeme, tu pastor ha prometido pastorearte junto a aguas de reposo. Tu pastor ha prometido guiarte por sendas de justicia por amor de su nombre. Lo mejor que te puede pasar en esta temporada es experimentar el pastoreo de Jesús en tu vida. Y créeme, cuando estés listo, el Señor te va a decir: apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Déjale eso al Señor. El Señor te ha metido en un proceso, te tiene en un proceso. Déjate pastorear, no por mí, por el pastor de pastores. ¿Sabes por qué en esta casa tenemos los brazos abiertos para recibir a personas que vienen de diferentes partes? Porque hemos entendido esta realidad. Nosotros, el equipo pastoral de esta iglesia, somos perros ovejeros, pero el verdadero pastor es Cristo. Él es el que murió por ti. Él es el que pagó el precio por ti. Él es el que te escogió desde antes de la fundación de este mundo. Es el que te vio en el vientre de tu madre y te puso nombre y te dio una encomienda divina en esta tierra. Mi trabajo y el trabajo del equipo pastoral de esta casa es ayudarte, es de alguna manera cuidarte, como esos perros que andan con las orejas, les ladran para que no salgan del corral. Pero el pastor es Cristo, y Él te está pastoreando aún en medio de este valle, en este valle de sombra de muerte o valle de lágrimas, como en el Salmo 84. Pero sea cual sea, lo mejor que te puede pasar es estar siendo pastoreado por Cristo Jesús.